Max y Rex discuten. Querían ver si uno hacía taekwondo, el otro hacía karate o qué estaban haciendo. Mientras tanto, Max estaba mirando la tele sobre lucha libre. Iban a pelear, sin embargo, el dinodector empezó a sonar, avisando que había una nueva carta de dinosaurio. Por suerte estaba cerca, era en Japón. Sin embargo, el distrito solo dejaba pasar a la gente que hacía artes marciales, así que debían fingir que las hacían. ¿Podrá el equipo D conseguir esta vez la carta de dinosaurio? ¿Qué le pasará a Max y a Rex que tienen tanta rivalidad hoy? Se ve una fortaleza japonesa, es de día. Es bastante grande, tiene muralla. Dentro se nota una carta tipo viento en un jardín. La carta es azotada por el viento. La carta es activada y aparece un Fukiraptor. El mismo mira a su alrededor y se pone debajo de un árbol. Parecería que está cansado. Se tira a dormir. Se ve la casa de Max. Es de día. Max estaba viendo la tele. Estaba diciendo algunas frases. Hasta que Rex bajó y le preguntó qué estaba viendo. Max le dijo que estaba viendo la lucha libre. Rex le contestó que eso era falso. A lo que Max se molestó un poco. Rex le preguntó si había entrado en el mundo de las artes marciales, o si alguna vez había tenido una pelea de estas. Max contó que hace 2 años entró en el mundo de las artes marciales. No estuvo mucho tiempo, sin embargo le gustaron mucho. Por eso ahora era fanático de esto. Sin embargo, Rex le decía que 4 meses no era lo suficiente, y que Rex había hecho algo también en el futuro. Max, enojado, desafió a Rex. Lo desafió a una pelea, insistiéndole que él sí había aprendido algo, más que él incluso. A lo que Rex le aceptó. Iban a pelearse por saber quién tenía más técnica o no, lo cual era algo estúpido. En eso, el dinodector empezó a sonar, dando la señal de que una nueva carta de dinosaurio había aparecido. A lo que Max y Rex tuvieron que detener su pelea para más adelante. Mientras tanto, en la guarida de los piratas espaciales, Goma estaba viendo la tele junto a su Eocarcharia Chibi. Estaban viendo una película de karatecas. El Eocarcharia no parecía muy interesado. Aiko, Ren y Teo llegaron, diciéndole que había una nueva carta. A lo que Goma respondió que vayan y que lo dejen terminar de ver su película. Aiko le dijo que era bastante flojo. Sin embargo, Goma le dijo que estaba trabajando en cosas y que merecía un tiempo libre. El equipo D, junto a Gabu, Ash y Paris, se encontraba caminando hacia el laboratorio, mientras los chicos le contaban a Zoe lo que planeaban hacer. A Zoe le parecía algo tonto. Sin embargo, Max y Rex tenían sus motivos. Zoe no lo podía creer, pensaba que estaba tratando con niños de 5 años. Llegaron al laboratorio y Reese rápidamente los teletransportó hacia el lugar. Y allí aparecieron. Parecía una fortaleza, sin embargo era turística. Dentro de la fortaleza se veía que enseñaban artes marciales, todo tipo. De hecho, había carteles colgados en las paredes. Ellos intuían que la carta estaba ahí adentro, entonces tenían que buscar la forma de pasar. Un guardia se les acercó. Rápidamente intentaron llevar la conversación a que ellos eran estudiantes de esa academia, que venían a probar nuevos a la clase. El guardia les terminó creyendo, ya que ese día justo iban a empezar unas nuevas clases. Así que finalmente el equipo D pasó. Sin embargo, tenían que fingirlo, por lo menos al principio. Así que se dirigieron hacia el dojo en donde enseñaban artes marciales. Convirtieron a Gabu, a Ash y a Paris en carta y entraron. El sensei les dio la bienvenida y los invitó a pasar los vestuarios a cambiarse para estar igual que toda la clase. Intentaron imitar un poco lo que hacían y terminaron peleando algunos. Rex molestaba a Max diciéndole que por lo menos hoy aprendería algo para la noche. Max se enfadaba. Zoe veía como ellos dos se molestaban entre sí. Mientras tanto, los piratas espaciales ya habían llegado. Volaban dentro de la fortaleza. Estaban buscando al dinosaurio. A lo que de repente, bajo el mismo árbol, el Fukiraptor abrió los ojos. Se despertó ya que notó que estaba la presencia de los piratas espaciales.
Luego de un tiempo, la clase había terminado. Max, Rex y Zoe se cambiaron rápidamente para irse, no sin antes agradecerle al sensei por la clase. Salieron del dojo y rápidamente notaron que el cielo estaba en su modo de combate, suponiendo así que el dinosaurio ya estaría peleando. Y a no ser que haya aparecido otro dinosaurio, los piratas espaciales también estaban aquí. Se ve rápidamente como el Ceratosaurus rugía y le pegaba un coletazo al Fukiraptor. El Fukiraptor esquivaba el golpe y le pegaba al Ceratosaurus una patada. Aiko, Ren y Teo estaban presenciando la pelea, cuando Max, Rex y Zoe llegaron, sorprendiéndose que el dinosaurio era un Fukiraptor. Max rápidamente invocó a Gabu. Gabu fue hacia la pelea para intentar ayudar al Fukiraptor. Sin embargo, este saltó a la espalda de Gabu y lo empezó a atacar. Max se extrañaba, supuestamente lo estaban ayudando, ¿qué estaba haciendo? Dejando su ego de lado, Max notó que el dinosaurio era muy rápido, por ende necesitaba ayuda. Le pidió ayuda a Rex, para que invoque a Ash y así pudiera luchar contra ese dinosaurio. Ash logró golpear al Fukiraptor. Teo le dijo a Ren que lo ayude, y Ren terminó invocando a su Tarchia. Zoe, para ayudar, también invocó a Paris, mientras Gabu intentaba hacer que el Ceratosaurus no avance, y Ash era golpeado por el Tarchiasaurus y el Fukiraptor. Aiko dijo que ya había muchos dinosaurios en la pelea, que lo mejor iba a ser usar una de sus cartas de ataque. Ren sacó su carta de ataque y la activó. El Fukiraptor era rodeado por círculos de tierra flotante que giraban sobre él. El Tarchiasaurus, con su cola, golpeaba al Fukiraptor de varios lados sin que éste pudiera esquivarlos, y el Fukiraptor quedaba débil. La tierra de alrededor iba impactando y el Tarchiasaurus le da un golpe con su cabeza mandándolo hacia atrás y convirtiendo al Fukiraptor en carta. Teo también pasaba su carta de ataque. El Ceratosaurus era rodeado por viento y el viento se transformó en algo más duro. Se crean unas estrellas ninjas detrás de él. Ruge y las estrellas van hacia Ash. Ash terminaba recibiendo los golpes. Era una especie de ataque de ninja. Rex se lamentó por Ash, a lo que Teo dijo que estaba grandioso su ataque, al igual que Ren. A los dos les había gustado el ataque. Max estaba dispuesto a terminar con ellos dos que quedaban. Entonces Max usó rápidamente su carta de ataque. Max usó embate eléctrico, mientras que Zoe junto a Paris usaron ataque martillo. Gabu impactó embate eléctrico contra el Ceratosaurus, y este se convirtió en carta. Y Paris terminó impactando golpe martillo contra el Tarchia, convirtiéndolo en carta también. Teo y Ren se lamentaban. Habían usado las mejores cartas de ataque, sin embargo habían durado poco sus dinosaurios. Aiko preguntó quién tenía la carta de dinosaurio. Le preguntó a Ren. Ren dijo que creía que Teo la había conseguido, a lo que Teo dijo que Aiko pensó que la había conseguido. Rex, de manera burlona, les mostró que tenía la carta de Fukiraptor. Aiko se enojó ya que les estropearon el plan. Finalmente, los piratas espaciales se fueron. Y Zoe esta vez no le dijo ancianita, sino que era alguien que estaba pasada de moda, a lo que Aiko le dolía un poco más, y se enojó. Los tres molestaban a los piratas espaciales a pesar que no estaban. Reían, a lo que Rex le pidió disculpas a Max, por decirle que no había aprendido nada. A Max ya no le importaba, ya que pasar tiempo con ellos le alegraba el día. Sin embargo, amistosamente tenían ganas de pelear todavía. Supongo que es un impulso de hermanos. A Zoe le seguía pareciendo tonto. Sin embargo, le invitaron a comer también por lo menos, para que no quede sola. Ahora debían volver al laboratorio de Reese para poder darle la carta al Dr. Ancient y la Dra. Cretacia. Mientras tanto, los piratas espaciales, mientras volaban de nuevo a la base, se planteaban cómo deberían actuar la próxima vez. Ser más rápidos, más ágiles. Se veía la casa de Max. Esta vez era de noche. Zoe y la madre de Max, Aki, estaban en la cocina. Gabu, Ash y Paris estaban correteándose por la sala. Aki le dijo a Zoe que si podía por favor decirle a Max y a Rex que la comida ya estaba y que bajen a cenar. A lo que Zoe accedió. Mientras tanto, se veía como en el cuarto de Max, Rex y Max estaban desafiándose el uno al otro a pelear. Max empezó con una técnica, sin embargo Rex logró salir de la misma y logró contrastarlo a Max. La pelea estaba muy empatada. En eso, ambos estaban rodeándose. Zoe tocaba la puerta y entraba, les iba a decir que estaba la comida lista. Sin embargo, Max justo tropezó, cayendo sobre Zoe. Zoe se puso toda colorada y se enojó, mucho. Max estaba en shock y sonrojado también.
Zoe, gritando, les dijo que la comida estaba lista y que bajen, y se fue muy enojada y sonrojada. A lo que Max, sonrojado y en shock, le dijo a Rex que cree que le hicieron enojar.